Desde hace más de una década se viene usando en el mundo la cirugía radioguiada. Es una técnica que consiste en el uso de radiofármacos para la detección de los ganglios afectados a causa de un tumor, por ejemplo, de mama, generando imágenes en 3D. Desde el pasado 26 de septiembre, la Clínica Las Condes viene usando un procedimiento que se basa en una técnica desarrollada por un ingeniero chileno en Alemania. Queremos hablar de todo esto y está aquí en CNN Chile la doctora Sonia Neubauer. Ella es especialista en medicina nuclear de la Clínica Las Condes. Doctora Neubauer, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. Doctora, ¿por qué no nos explica un poco de qué se trata este procedimiento, entendiendo que hay como dos elementos aquí? Por un lado, lo que se entiende por ganglio centinela y por otro lado, este equipo desarrollado por esta persona, digamos, en Alemania. En realidad, el ganglio centinela es una técnica que permite evitar a las mujeres que tienen un cáncer de mama, por ejemplo, sacarle todos los ganglios, que en el 80% de los casos antes se sacaban y eran ganglios normales, sanos. Entonces se producían un montón de problemas en el brazo y complicaciones a largo plazo sin ningún sentido, porque en realidad no le ayudaba para diagnosticar ni manejar mejor la enfermedad. Y por el otro lado, esta técnica la hemos usado con un instrumental muy básico desde el año 98 en Clínica Las Condes, y ahora desde el 26 de septiembre en Chile contamos con un equipo desarrollado por un ingeniero chileno en Alemania que tiene la gracia de incluir un equipo de video y que permite, por lo tanto, ver tridimensionalmente dónde está este ganglio y asegurarnos que sacamos el correcto y, por lo tanto, ayudamos a la paciente en la forma más adecuada. Doctora, espérese, para que se entienda aún más, ¿el ganglio centinela es exactamente el ganglio que está afectado? No, a ver, explíquenos bien cómo... El centinela se llama como el guardia en el fondo. Claro, como el que nos permite ir guiándonos. El primero que se afectaría en caso de que la enfermedad salga del lugar donde está el tumor. Por lo tanto, si sacamos ese ganglio y ese ganglio está sano, podemos predecir que el resto de los ganglios están sanos y no vale la pena sacarlos. Por lo tanto, lo que se hace es sacar el ganglio centinela, se elige. Pero eso solo es posible con este otro procedimiento, con este equipo. Lo que pasa es que en medicina nuclear contamos con un material radioactivo que podemos inyectar a la paciente y que se va a ir por las vías linfáticas y se va a acumular en este ganglio centinela y por lo tanto por la radioactividad lo vamos a encontrar durante la cirugía. Pero encontrarlo pudiéndole decir al cirujano que está a 5 milímetros y que está orientado en la dirección correcta, facilita la cirugía y da mayor certeza al momento de operar. Ahora, este procedimiento que significa, ¿no es cierto?, contar con imágenes en 3 dimensiones, etcétera, claro, que permite justamente esta máquina, ¿se está aplicando desde cuándo en la Clínica Las Condes? El 26 de septiembre hicimos el primer paciente, digamos, el primer caso, y el equipo está en Chile en estos momentos disponible. Ahora en el mundo ya se ha usado hace un par de años, digamos. En Europa básicamente es donde tienen más equipos instalados y que ya están funcionando en forma adecuada, pero también esto va a permitirnos hacer una serie de otras cirugías radioguiadas, como las llamamos, que en el fondo son, por ejemplo, si una persona tiene una lesión en una costilla y queremos hacer una biopsia de esa costilla, poderla encontrar. Es bien difícil en el pabellón definir exactamente el lugar, pero si sabemos que está radioactivo y lo podemos ver, el video del paciente tal como está en el pabellón y dibujado sobre el video del paciente aparece la mancha de la radioactividad que le pusimos anteriormente, digamos, de un examen que le hicimos anteriormente y que sabemos que va a estar radioactivo en el punto donde tenemos que operar. Pero solamente es aplicable para casos, por ejemplo, en el caso del cáncer, fundamentalmente para el cáncer de mama. Y de piel, los melanomas y esos tipos de tumores también. Ahí funciona muy bien este procedimiento. Ahora, lo que yo entiendo que se hace a través de la axila. Lo que pasa es que el ganglio centinela en el 95% de los casos está en la axila y es ahí donde los cirujanos lo van a buscar. Y por lo tanto, cuando usted explicaba que así se cuidan otros ganglios, esto tiene básicamente que, digamos, tiene efectos positivos para lo que es la recuperación después de la operación o también para efectos del tratamiento propio del cáncer. Las dos cosas, porque en realidad a largo plazo el paciente no va a tener las complicaciones derivadas de haber sacado todos los ganglios. Eso es por un lado. Y por el otro lado, la decisión del tratamiento se va a hacer en base al resultado que tiene este ganglio centinela. En la clínica tenemos el privilegio de haber estudiado pacientes hace años ya y haber demostrado entonces que en el largo plazo, cuando todo el grupo ha dicho
porque digo el grupo porque participo yo, pero también es muy importante la participación del cirujano, es importante la participación del patólogo que examina el ganglio y dice está sano, está enfermo. Correcto. Cuando hemos dicho que el ganglio está sano, en el 100% de los casos los pacientes efectivamente a largo plazo no tienen complicaciones. Y eso motiva mucho orgullo porque en el fondo es la forma de comprobar que el procedimiento está funcionando en forma correcta. Ahora, ¿qué va a hacer el nuevo equipo desarrollado en Alemania? Es que esta va a ser una técnica más segura, que eventualmente la vamos a poder aplicar en otras condiciones. Por ejemplo, tumores no palpables en la mama, de repente son muy difíciles de ubicar y esto podría ser también aplicado, y de hecho es aplicado en algunos países ya en forma experimental o de investigación, para ubicar estas lesiones no palpables y que las hacemos que estén radioactivas por algún método, y por lo tanto el cirujano va y hace una resección muy económica, o sea, saca muy poquito tejido y deja un daño menor a la mama. Justamente preguntarle, lo que al final esto va a favorecer es precisamente a que la intromisión, digamos, de una operación con todo lo que implica tenga menos efectos dañinos para la paciente en este caso. Por supuesto. Ahora, ¿qué otros aspectos podría ser utilizado este sistema? El freehand, así se llama, ¿no? SPECT de clips. ¿En qué otro tipo de lesiones que sean necesarias ser operadas, no? Bueno, el espectro se ha ido ampliando cada vez más, pero por ejemplo hay lesiones que podemos poner radioactivas, porque depende finalmente de la aplicación de que las lesiones pueden ser detectables por radioactividad. Por ejemplo, en los casos de tumores de paratiroides, que producen el llamado hiperparatiroidismo, una palabra difícil, pero que en el fondo lleva a los pacientes a tener el calcio muy alto en la sangre y que produce, por lo tanto, pérdida del calcio de los huesos, o sea, tiene una serie de complicaciones y hay que encontrarlo. Las paratiroides habitualmente están en situación cercana al tiroides, pero hay situaciones en las cuales están en el mediastino, o sea, en lugares difíciles de buscar y de encontrar, incluso por otros métodos de imágenes. Entonces, si uno logra demostrarlo por radioactividad, uno puede sacarlo usando el freehand SPECT con mayor seguridad que haciéndolo solamente con un detector portátil, que es lo que estuvimos haciendo, digamos, hasta Doctora, ahora. ¿Usted tiene más datos de cómo fue posible que este ingeniero desarrollara esto en Alemania? ¿Fue en conjunto con otros expertos? Lo que yo tengo entendido es que él estaba haciendo su doctorado en bioingeniería y por alguna razón le interesó el tema de la radioactividad y por el otro lado estaba trabajando en la Universidad de München, que las cosas robóticas y todas estas cosas de detección externas son un tema central y me imagino que por ahí lo entusiasmaron a juntar lo que él traía como inquietud con estas facilidades que ya tenía en la universidad. Ahora, la posibilidad de poder financiar esto, porque esto no está dentro de las patologías auge, ¿o sí? Es decir, estoy pensando, claro, en un cáncer de mama que sí es parte de las patologías auge, pero ¿la cobertura de este procedimiento en particular o todavía es para un grupo muy reducido? A ver, existe cobertura FONASA, o sea, esa es la única cosa que yo podría saber. Yo no tengo claro si está dentro del manejo de la patología auge. Yo pienso que no, probablemente, y en gran medida no, porque los hospitales públicos, lamentablemente en Chile, tienen una pobreza en cuanto a medicina nuclear importante. Y en ese sentido también para tener en cuenta la importancia, para mucha gente resulta un tema muy lejano lo de la medicina nuclear. ¿Qué otras facilidades, qué otros elementos positivos para el desarrollo justamente de la medicina y de también el menor impacto en la vida de los pacientes tiene la medicina nuclear? Es algo súper poco conocido en Chile. ¿Qué otras aplicaciones, por ejemplo? A ver, es que es muy amplio, la verdad que atendemos desde recién nacidos hasta personas de 99 años. Tenemos exámenes. La verdad que la medicina nuclear de repente no es bien entendida porque usamos materiales radioactivos para hacer diagnósticos y tratamientos. Y la gente se pregunta si eso tiene efectos negativos también en la salud. Correcto. ¿Los tiene? No los tiene porque en el fondo vivimos en un ambiente donde hay radioactividad y por el otro lado, si nos comparamos con lo que hace la radiología en cuanto a radiación para el paciente y lo que hacemos en medicina nuclear, son similares. No es más que hacerse una radiografía o hacerse un examen de medicina nuclear. Así es que la verdad que en ese sentido la gente debe perderle un poco el temor, además que tenemos la facilidad de poder adaptar las dosis de radiación a cada paciente, porque cada vez preparamos un material para cada paciente de acuerdo a su talla,
edad y lo que se necesite demostrar. Así es que en ese sentido el temor no debería estar. Y por el otro lado es probablemente el único examen funcional, o sea que vemos cómo las cosas funcionan. Nosotros tenemos limitaciones en cuanto a ver los detalles de la anatomía, que los detalles los ve maravillosamente el escáner o la resonancia, o sea, métodos radiológicos. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros vemos cómo funcionan y que no hay otros métodos que lo puedan ver. Y eso entonces aporta a hacer un diagnóstico más correcto, por ejemplo, en todas las patologías renales, pulmonares. En la clínica Las Condes además tenemos muchos estudios de cerebro para toda la patología psiquiátrica, para los accidentes vasculares, digamos, es todo un mundo, la verdad es como toda la medicina, pero con una mirada funcional, con una mirada del funcionamiento. Muy bien, doctora Neubauer, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias por invitarme.